que sí es un peligro para México en términos de lo siguiente. Sí es un peligro para México. ¿Por qué? Porque despertó a la población, y el hecho de que haya despertado a la población querría decir entonces que la gente no se deje engañar. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más. Estamos en La Neta con Tatiana y los Vocerrones, y en esta ocasión nos acompañan dos personas súper interesantes. Una de ellas estamos con Carlos Jiménez. Carlos, ¿por qué no te presentas? Hola Tatiana, mucho gusto. Un saludo a toda la audiencia de La Neta con Tatiana. Mi nombre es Carlos Jiménez, soy profesor universitario de la Autónoma de Nuevo León. Además hago investigaciones de redes sociales y su impacto en la política y en la sociedad. Muchísimas gracias. Y tenemos a Eduardo Mendívil. Cuéntanos un poco de ti, Eduardo. Gracias, Tatiana. Un gusto estar aquí. Un saludo a la audiencia. Pues yo soy vecino aquí del estado de Nuevo León y abogado en materia de inversión extranjera y comercio exterior, con sobre todo experiencia en el ámbito económico a nivel internacional. Bueno, pues vamos a platicar ahora de varias cosas, pero la primera de ellas es el hecho de todo esto que ha venido sucediendo a lo largo y a lo ancho del país, pero no solamente en el país. Tenemos visitas, ya lo decía Mario Delgado hace unos días cuando presentó una denuncia con respecto a los Xochibots, en donde tenemos 50 países participando, pero ahora Argentina se hace presente con más fuerza. Vamos a platicar y te voy a preguntar, Carlos, ¿qué es lo que has estado observando en este análisis que tú normalmente haces? Y me has compartido algunas gráficas. Cuéntanos y platícanos un poco qué es lo que has estado viendo con estas tendencias de inyección, por yo lo llamo así, para subir tendencias y sobre todo para tener una campaña de agresión, no solamente al presidente de la República, sino también a Claudia. ¿Y por qué decimos, y técnicamente lo dicen, que esto está inflado? Sí, claro. Hay diversas técnicas de análisis, Tatiana. Yo he desarrollado algunas propiamente en mi carrera de investigación de las redes complejas. Entre ellas hay dos aspectos. La sincronía. La sincronía está prohibida incluso por plataformas como XCOM. O sea, a eso se le denomina spam. La sincronía está prohibida. Está prohibida, claro que sí. La coordinación para, digamos, inflar tendencias, porque esto finalmente lo que impacta en la sociedad es una manipulación, debido a que especialmente Twitter te marca en su plataforma las tendencias. Si tú te fijas, en Facebook no hay tendencias, o en YouTube a veces sí hay tendencias, pero digamos la plataforma por, digamos, interacción política social es Twitter, ahora XCOM, y continuamente está marcando tendencias. Entonces es muy importante para quien se quiera posicionar estar dentro de esas tendencias. Entonces déjame preguntarte una cosa, porque yo he venido viendo a lo largo de una semana, 10 días, el que están algunas tendencias que ya habían hecho algunos otros analistas especializados en la parte de ciberespacio, por llamarlo así, que muestran cómo han estado infladas algunas tendencias. ¿Eso es de lo que estamos hablando? Eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un grupo de cuentas, cientos o miles de cuentas sincronizadas que están posteando diverso contenido, pero además hay otro grupo de cuentas que las apoya retuiteando. Entonces tenemos estas que vendría siendo el hashtag que se ha venido usando de narcopresidente 1, 2, 3, 4, no sé en cuál vamos, y que han metido ya a Claudia en el mismo espectro, ¿no? Claro, recordemos que esta estrategia la aprobaron hace un año y medio contra el hijo de López Obrador, José Ramón. Okay. Era José Ramón 1, 2, 3. Desde ese entonces yo estuve analizando y monitoreando ese hashtag y comprobé que era sincronizado, es decir, se activaba entre 6 y 7 de la noche todos los días. Igual okay. Este mismo hashtag tiene una sincronización entre 5 y 7 de la tarde. Si la gente quiere o podría ver, ¿por qué no les compartes tú tus redes sociales donde presentas este tipo de análisis, tú como un profesional de esto? Porque creo que vale la pena que la gente pueda entender. Y esto se vuelve importante. ¿Por qué se vuelve importante? Primero, si quieres, compártenos tu red. Claro, mi cuenta en Twitter o XCOM ahora es @CarlosAugustoJZ. Ahí aquí pueden encontrar. Aquí vamos a poner en pantalla y que puedan ver algunas de las cosas de las que nos está hablando. ¿Por qué es importante todo esto y por qué estamos hablando de ello? Porque es súper importante que tú que nos ves, que tú que nos escuchas, captes cómo hay toda una tarea atrás de un proceso electoral en la cual viene una manipulación, y me llama muchísimo la atención, y ahorita le pediré a Carlos que nos vuelva a profundizar un poco en esto, esta parte de que la manipulación no se permite, vamos a decir así, porque tiene efectos importantes, y la cosa es que tú lo sepas
para que no te dejes manipular. Cuéntanos cómo ves esto tú y cómo crees que puede impactar o no en la sociedad informada. No, impacta definitivamente. Mira, como ciudadano yo creo que ya nos damos más cuenta, Tatiana, de esto que comenta Carlos, porque ha sido una tendencia, no solamente en México, sino en muchos lugares, para poder influir en el electorado, ¿no? Entonces van estas robots y estas granjas de bots que son fácilmente detectables cuando te das cuenta que si te metes a quién comentó o quién mandó este mensaje, no tienen seguidores, ¿no? Ya no tienen el huevito de antes porque ya le pone el nombre, que esa es la diferencia, ¿no? Pero ahora los ciudadanos ya estamos más informados de eso. Ya podemos detectar con mayor facilidad que esto proviene de una campaña de estos gurús en comunicación política, que es lo que aconsejan. Y al final del día, pues inclusive los hashtags, ¿no? Tienen una falta de ortografía y todos tienen la misma falta de ortografía, ¿no? Lo que hace que desvirtúe muchísimo las propias campañas, ¿no? Y alegremente yo pienso que hoy los ciudadanos ya nos damos cuenta de que están tratando de manipularnos con ese tipo de estrategias y la reacción pues obviamente es adversa para el que lo hace. Así es. Bueno, pues yo voy a recordarles que no se olviden de mandar sus comentarios. Seguimos teniendo comentarios y participación de México, evidentemente, pero también de Estados Unidos, Colombia, y tuvimos una participación interesantísima ya en una ocasión de Alemania. Así que síganos mandando sus comentarios. Canadá, no dejes de participar. Y ahora que estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, voy a hacerte algunas preguntas y comentarios referente a todo esto que está pasando con respecto a la economía de México. Me llamó la atención, acabo de estar en Harvard en unas conferencias que me tocó participar en 2 mesas, una hablando un poco sobre economía, otra hablando sobre el tema político y la parte electoral. Y me llamó mucho la atención que decían que la parte de la economía de nuestro país no es fortuito de nuestras acciones como mexicanos, sino tiene que ver con la suerte. Es decir, que el nearshoring se da, o la relocalización, que me gusta más utilizarla de esa manera, se da de forma natural, que la macroeconomía no tiene nada que ver en esto, que el comercio exterior es porque así es y punto. ¿Qué me dices tú de esto? Pues mira, Tatiana, yo creo que es uno de los grandes temas y viene muy al cuento porque la candidata de la oposición estuvo en una gira y sobre todo utilizando pues muchos elementos en su favor, pero utilizándolos de una manera pues falaz, ¿no? A ver, cuéntanos de ellos. Es decir, geopolíticamente es definitivo que México tiene una posición que nos une a esta región de Norteamérica y después de la pandemia y sobre todo por las complicaciones que hubo con la cadena de suministro, pues se hace pues mucho más importante esa unión regional, ¿no? Uh-huh. Entonces México juega un papel determinante y hay que reconocer eso. Pero hay un punto que a mí me parece fundamental. Los problemas económicos que tiene Estados Unidos ahora son inclusive hasta mayores que los que tiene México. Algo que ha pasado en la economía, sobre todo en estos últimos 5 años, es que se ha mantenido estable a pesar de las crisis que se han presentado en diversos puntos del globo. Entonces, eso habla de un buen manejo de la economía nacional. Y voy un poco más allá. Aquí en Nuevo León, sobre todo, porque es un estado eminentemente empresarial e industrial, si uno le pregunta a los industriales, a los empresarios, ¿cómo te ha ido? Ajá. Difícilmente alguien puede sostener que le ha ido mal. Sobre todo tomando en cuenta las variables que hay a nivel internacional. Antes se decía, oye, si a Estados Unidos le da un catarro, a México le da gripa. Ya no ha pasado eso. O sea, se ha mantenido una estabilidad. Pero ¿qué pasa también? Que hay mensajes que tratan de manipular, influenciar a través del miedo. Ajá. Y ahorita vamos a platicar ese tema del miedo, porque utilizando el miedo puedes generar una percepción dentro de la ciudadanía que los va a manipular. Entonces ya no saben por qué sienten ese miedo, pero cuando bajan a analizarlo y ser objetivos acerca de cuál es la situación real, no tienen argumentos para sostener que efectivamente estamos ante una situación adversa en materia económica. Pues antes de entrar al tema del miedo, que creo que se vuelve fundamental, voy a decir algunas cosas y reforzando esta parte de la macroeconomía y de la parte del humanismo mexicano del que ha hablado tanto la doctora Claudia como el presidente de la República. Hay que recordar que tenemos finanzas fuertes.
Hay que recordar que tenemos una deuda por abajo del 50%, que así se comprometió el presidente de la República, y que está por abajo del porcentaje del PIB que se aprobó en la Cámara de Diputados, por lo menos al día de hoy. También el tema de la inflación es un tema siempre que duele mucho porque es donde las comidas, lo que compramos y todo nos cuesta más, pero ha ido bajando y controlándose, y creo que este es algo que vuelve o se vuelve y juega un papel preponderante. Y una cosa que esta parte de la economía con rostro humano, digo yo, que se ha venido manejando durante este gobierno, se vuelve fundamental, es el manejo del mercado interno. Es decir, la gente trae dinero en sus bolsas por diferentes motivos. Mejora del salario mínimo, repartición de utilidades, el tema de los programas sociales que han hecho una derrama o han logrado una derrama. Y repito, porque esto volvían a decir en los Estados Unidos ahora que estuvimos en Harvard, decían, bueno, dice, pero México ha crecido muy poco comparado con sexenios anteriores. No olvidemos, tuvimos 2 años de pandemia y esta no fue una cosa menor. Atacó al mundo entero y México no fue la excepción. Y tuvimos una caída de la economía importante que logró recuperarse de esa caída, no estoy hablando de otras cosas, en menos de 2 años. Y también cosas importantes, la empleabilidad. Y de hecho hoy abrimos con una nota que nos está diciendo que el empleo en nuestro país, el empleo formal, ha crecido de forma importante, en donde ya tenemos más de 22.1 millones de personas en la formalidad con mejores salarios que lo que se tenía anteriormente. Pero me regreso al miedo. El miedo. ¿Cómo influye el miedo en estas tendencias y qué es lo que estás viendo a partir de la parte técnica que manejas en redes sociales? Ese es un factor principal de la propagación de rumores. Recientemente terminé una investigación doctoral en la detección de fake news con respecto a la pandemia. Okay. Pero los fake news más virales eran el miedo. O sea, el miedo propiamente al COVID como virus, luego el miedo a las vacunas. Y resulta ser que toda esta maquinaria... Pero entonces me estás hablando miedo al virus. Y ahorita tenemos el virus de las fake news enfocado en esto que estás hablando, que se ha venido inflando como tendencias para que la gente se asuste en temas electorales, que sería un poco de lo que nos habla Eduardo. Y no solamente eso, Tatiana, cuentas que alimentaron estas fake news en contra de las vacunas. Recordarás que en primera instancia el gobierno gestionó la llegada de la vacuna CanSino. Bueno, esas mismas cuentas son las propagadoras ahora, ¿sí? De las fake news en contra de la 4T y de la doctora Claudia Sheinbaum. Me gustaría mucho, y vamos a ponerles aquí en pantalla alguna de tus gráficas para que la gente pueda ver y entender esto de lo que nos estás hablando, porque creo que cuando lo platicas dirían, pues decirlo es bien fácil, pero lo van a ver en una de estos análisis que tú presentas en tus redes sociales. ¿Tú qué nos dices del miedo? Pues es precisamente lo que algunos, y ahora hace unos días vi a una de las gurús en comunicación política hablar acerca de cómo se llevan a cabo las campañas y acerca de cómo decir verdades a medias. Y cómo infundir miedo. Y me llamó la atención porque es un paradigma que ya tiene tiempo y que al final del día puede tener un efecto aparentemente positivo, pero a la larga es insostenible en cuanto a la credibilidad de un político o la credibilidad de un partido político. Que yo creo que lo que ha pasado ahora con la oposición en México es que ha perdido total credibilidad. O sea, el sustento de alguien para poder establecer su palabra, que era lo que en antaño siempre el político lo que más tenía que preciado era su palabra. ¿Qué nos hemos encontrado? Que actualmente pues no hay ni siquiera palabra, no hay identidad. O sea, tienes un frente amplio que pues no saben si van a tener un lema de campaña. Ahora salimos, el PRD tiene un lema de campaña diferente del PAN y diferente del PRI. A ver, yo te pregunto algo porque ahorita hablabas, tú vives en Monterrey, que es una de las ciudades o una de las regiones en donde especialmente el tema a través de los WhatsApps de la difamación y del esparcimiento del miedo ha tenido un efecto importante. Voy a tener un desayuno con un grupo de gente que quiere que les explique qué pasa en México porque están asustados, porque nos dicen que nos van a quitar nuestra casa, porque nos dicen que la Constitución va a cambiar de tal manera en donde ya está propiciándose una serie de cosas, en donde va a desaparecer el INE, cosa que es totalmente ridícula.
y donde inclusive nos vuelven a decir esto que decías, nos está yendo muy mal y inclusive había una cosa más absurda y ridícula. Había un WhatsApp que dice, cuando le vayas a dar dinero a la gente, a quienes están trabajando en el supermercado y te apoyan para empacar, etcétera, diles que será la última vez que les podrás dar una propina porque si llega Juan Pedro, ¿sí? No vamos a poder sostener esto y porque nos vamos a convertir en Venezuela, nos vamos a convertir en Bolivia, nos vamos a convertir en Cuba. Claro. ¿Qué dices de esto? Porque tú te mueves en un círculo de eso. Es un punto central, Tatiana. Yo creo que el auditorio tiene que saber que en la zona norte del país, por lo menos, se cayó durante muchos años en ese discurso, en esa manipulación del miedo. Hay que recordar las últimas elecciones presidenciales, el mensaje era eso. El mensaje era, López Obrador es un peligro para México. Entonces, yo sí creo, te voy a interrumpir, que sí es un peligro para México en términos de lo siguiente. Sí es un peligro para México. ¿Por qué? Porque despertó a la población y el hecho de que haya despertado a la población querría decir entonces que la gente no se deje engañar. Yo te invito a ti, que nos ves y nos escuchas, a que no caigas en el juego de la desinformación, que no caigas en el juego de la manipulación de la que nos habla Carlos y no permitas que jueguen contigo como que fueras una persona con falta de capacidad para tomar decisiones sin el miedo. ¿Qué pasa con el miedo? ¿O qué? A ver. Claro, ¿qué pasa con el miedo? Que resultó en algún momento ser eficaz, pero a lo largo del tiempo se descubre quién está diciendo la verdad, quién es auténtico y quién no. En ese sentido, yo invito, por ejemplo, al auditorio que se remonten a esas entrevistas. Yo recuerdo una muy particular que tuvo Diego Fernández de Ceballos. Ajá. En contra de Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento... ¿En el 2006 o en el 12? Sí, en el 6, que en ese momento le establecía, por ejemplo, con esto me quedo, el PRI y el PAN es lo mismo, y tajantemente Diego Fernández de Ceballos dijo, este señor está lunático. Es decir, ¿cómo es posible? Somos antagonistas. Y la historia le da la razón. Totalmente, con voz de profeta además. Entonces, esos elementos nos da bastante certeza como para poder analizar qué es lo que está pasando actualmente con esto del miedo, porque ese discurso de nos vamos a convertir Venezuela, dando a entender que esto es un país que tuvo una situación donde una crisis económica, donde un autoritarismo, pues eso no se dio en ese momento. Llevamos 5 años. Nos dijeron que nos iban a quitar la casa, no nos la han quitado. Número 2, nos dijeron que nos iba a ir re mal económicamente hablando como país. Y no es cierto, los números ya te lo hablamos, ya lo presentamos y no mienten. Yo te invito a varias cosas. Primero, a que este 1 de marzo nos acompañes al Zócalo capitalino. Vamos a estar en el Zócalo arrancando la campaña de Claudia Sheinbaum. Ahí va a presentar y ahora sí arrancan las propuestas porque la gente dice, ¿por qué no han propuesto? Porque no estaba permitido por el INE y arrancan las propuestas ya. No dejes de acompañarnos, ahí nos vemos y si no, pues para que sigas en la vía virtual todo lo que estará pasando ahí, porque ahí arrancamos con el tema de propuestas. 2, mándanos tus comentarios y tus mensajes. 3, le agradecemos a Carlos y a Eduardo. Y 4, no permitas que te manipulen a través del miedo. El miedo paraliza y el miedo no nos permite tomar las mejores decisiones. Yo estoy segura que tú entiendes y captas por qué hay que seguir con esta 4ª transformación.